¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Antero Flores. Es un gusto estar con ustedes. Quiero agradecer al Instituto Universitario del Norte por esta invitación que me hicieron a platicar un poco sobre lo que es la profesión y el oficio de la radio y la locución. Yo, como les digo, soy Víctor Antero Flores, soy comunicador. Me especialicé en radio, también en prensa. Soy escritor, tengo algunos libros en mi haber de narrativa y dramaturgia. ¿Cómo inicio yo en esto de la radio? Bueno, tenemos que remontarnos a muchos años atrás. Uno inicia primero como radio escucha. Hay que ser un gran aficionado de la radio, tener el gusto por escuchar. Ya después de eso, pues viene la inquietud. Cuando yo tenía aproximadamente 14, 13 años, estaban de moda, eran los años 80, las grabadoras portátiles, esas de cassette, que para la gente de mi generación son cosas que fueron muy habituales. Ponías un cassette y tenía la maravilla de poder grabar. Entonces empezamos a conocer nuestras voces a temprana edad. A muchos les pasa, es una cuestión muy común que la primera vez que escuchas tu voz no te gusta. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos de nuestra voz es tan solo una resonancia dentro de nuestra cabeza. Y la gente que es la receptora de nuestro sonido son los que conocen nuestra verdadera voz. Y la vemos o la escuchamos, más bien, por primera vez al oírnos en una grabación. Así en aquellos años jugábamos a hacer radio en esas grabadoras portátiles de cassette. Y algunos nos ingeniábamos, ¿no? Porque queríamos que tuviera todos los elementos de la radio. ¿Cuáles son los elementos de la radio? Son la voz, la música y los efectos especiales. ¿Cómo hacer eso con una sola grabadora en un cassette que solamente tenía un canal de grabación? Pues necesitabas 3 grabadoras y para eso había que hacer alguna travesura y volársela a alguno de los tíos, a los papás sin permiso, meternos en un cuarto e inventar nuestras historias, noticiarios, nuestra música con locución también. Nos gustaba mucho grabar de una grabadora a otra la música con algo de voz, haciéndole al locutor, jugando un poco a ser locutor. Ya la locución es un oficio, mientras que la comunicación pues es una profesión. Hay diferencias sutiles, pero están enlazadas los unos con las otras, ¿no? Ser locutor no quiere decir hablar mucho. Generalmente dicen, hombre, tú hablas mucho, deberías ser locutor. Ser locutor es un poco más que eso, es saber emitir un mensaje, es saber conectar con la gente. Un locutor no es un animador, aunque hay muchos locutores que son animadores, porque recordemos que en los medios de comunicación vamos a informar, vamos a educar y vamos a entretener. Popularmente se conoce más el trabajo de los locutores animadores, que son los que presentan canciones, dan saluditos y algunos pues tienen diferentes estilos de locución. El estilo antiguo pues es el estilo declamatorio, aquel en donde se impostaba la voz y se hablaba de ciertas maneras elocuentes. Esa impostación es el estilo declamatorio. Luego están también entre los animadores pues ser un poco más animosos, gritoncitos también. Eso gusta mucho en cuestiones populares, ¿verdad? Pero ya siendo un locutor de otros géneros, por ejemplo, información de los noticiarios, pues se requiere una voz más neutra, se requiere una voz más pensada, y para esto, para lograr todos los tipos de locución, tanto el que es animoso como el que es declamatorio o el que es neutro y otros tipos de impostaciones, se tiene que estudiar. Bueno, hay quien lo trae innato, hay quien lo trae por escuchar la radio e imitar. Tenemos amigos en el medio que no pasaron por una escuela para aprender la locución, que como dije es un oficio. Esto lo hicieron empíricamente escuchando a sus locutores favoritos, ¿verdad?
Otros que éramos más serios, pero que teníamos ganas de comunicar de diferentes modos, pues tuvimos que romper el hielo. Hay gente que no tiene pánico escénico de entrada, que lo paras al frente del salón de clase y se avienta el choro de lo que ustedes quieran, ¿no? Mientras que otros, híjole, batallamos. Yo me incluyo entre los que batallamos. Yo tuve que estudiar para poder ser comunicador. Había una clase muy importante que fue expresión oral, en donde nos enseñan a confrontar al público, el pánico escénico, a organizar el mensaje. Es muy sencillo. Si quieren ser locutores y de pronto no saben, no les sale o simplemente se congelan, acuérdense de esto: nadie habla de lo que no conoce. La gente que es, vamos a decir, muy avispada para hablar, que trae el mensaje aquí, que te habla de esto, de aquello, es porque sabe de lo que está hablando. Es una cuestión muy sutil, muy sencilla. Cuando nos da pánico escénico es porque estamos pensando mucho en el qué dirán. No vamos a pensar en el qué dirán, vamos a pensar en el qué van a escuchar de mí. Ahora vivimos en un mundo de retroalimentaciones. Antes la radio no tenía la retroalimentación que tiene hoy, aunque siempre ha sido un medio de comunicación muy importante y sigue siendo el principal medio de comunicación con mayor penetración en todo el mundo. Porque bueno, no todo el mundo tiene internet, creo que el 40% de las personas tiene acceso a internet en el mundo, o en México. La radio empieza en un momento en el siglo XIX en el que había gran convulsión en el mundo por el crecimiento económico, por la revolución industrial, por las revoluciones sociales también. No podemos negar que mucho del poder que adquirieron algunas naciones fue gracias a la radio. Tanto Estados Unidos como los países europeos, vamos a hablar específicamente de Alemania, en la época de Hitler, en los años 30, ¿por qué Hitler llegó a tener tanto poder y ser tan querido por los alemanes en esa época, antes de la guerra? Precisamente por los discursos que él daba. Y la radio fue fundamental para llegar al pueblo. Mussolini, que era su compadre, vamos a llamarlo así, su comparsa en el fascismo, bueno, Mussolini fue el que desarrolló el fascismo, que era el líder de Italia. ¿Qué era antes de ser eso? Pues era dueño de una estación de radio. Y de ahí se lanzaron a la conquista del mundo, no con fines, digamos, muy humanistas, y ocurrió lo que ocurrió, pero no podemos negar la penetración tan fuerte del medio de comunicación. En aquellos años 30 había un joven cineasta y productor de radio llamado Orson Welles. Hay una película muy famosa que todo el mundo habla, de los que saben de cine, que es El Ciudadano Kane. Él se hizo famoso con esa película, pero también se hizo muy famoso en su juventud por un programa de radio. La radio era el boom, ¿no? Era lo in, eran como el Facebook ahorita. Todo el mundo compraba una radio, quería escuchar lo que ahí se decía. Y Orson Welles se le ocurrió un día hacer una radionovela de una novela muy famosa de H.G. Wells, no eran parientes, La Guerra de los Mundos, que seguramente han de haber visto una de las muchas películas que hay de la Guerra de los Mundos. ¿Qué ocurrió? Pues Orson Welles, creativo, dijo, bueno, vamos a hacerlo vivencial, vamos a comenzar con un corresponsal de guerra en el lugar donde se estrelló el platillo volador de Marte, y empiezan a salir los seres, aquellos extraños con tentáculos, lanzando rayos calóricos, calcinando a la gente de los poblados cercanos allí en Estados Unidos. Lo hicieron tan bien que la gente que encendió la radio algo tarde y no se dio cuenta que era una radionovela, pensó que en realidad había una invasión alienígena. De ahí se desatan todas las películas que ustedes quieran de invasión extraterrestre, ¿no? La gente en realidad entró en pánico, hubo fugas de las ciudades, gente que se fue al campo, dicen que hubo suicidios, pero bueno, también eso es relativo porque era la época del gran crack, la época en que tanto Estados Unidos como todo el mundo vivió una bancarrota terrible y las grandes empresas se vinieron al suelo, ¿no? Y hubo, sí,
por cierto, muchos suicidios debidos a eso, y empieza la era de la radio que penetra, que influye, que incide en la gente. ¿Cuál es la maravilla de este medio? La maravilla es la voz humana. Somos una especie gregaria y social, que vivimos de empatías con nosotros mismos, nos influenciamos. ¿Qué pasa cuando alguien está angustiado, triste, solo, que se siente perdido o desolado? Alguien le habla y se siente bien. La voz humana reconforta. La voz humana te regresa a tu centro, ¿no? Eso ya está dentro de nuestra psique como animales racionales. Hay muchos estudios psicológicos sobre el efecto de la voz en nosotros mismos, en las personas. Por eso cuando vamos a terapia, la cosa se trata de hablar. También el hablar nos ayuda a desahogarnos. Cuando vamos desahogando, nos vamos encontrando a nosotros mismos. Cuando viene la retroalimentación, nos puede fortalecer, aunque también nos puede hacer tambalear. Como les decía, hoy vivimos en un mundo de retroalimentación constante. En aquella época no había mucha manera de cómo el radioescucha respondiera al que emitía el mensaje. Recordemos que es un proceso de comunicación. Hay un emisor, un canal, un mensaje, un receptor y una retroalimentación. Bueno, tanto en radio como en televisión o en cine, la retroalimentación era muy lenta. Cuando alguien enviaba una carta a las oficinas o de las estaciones de radio o televisión, o hacían un telefonema, como le llamaban entonces, ahora no, ahora es instantáneo. Estábamos en la universidad en los años 90 y la televisión era la reina, vamos a decir así, en las urbes. En las zonas más grandes del país, que son las zonas rurales, seguía reinando la radio. Hicimos una vez una investigación social como parte de la materia de sociología para encontrar los principales problemas en las comunidades rurales de nuestro estado. Nos tocó visitar un ejido en el municipio de Saltillo, Coahuila, ejido que se llama El Salitre, que vivían en una pobreza pues casi extrema. Se dedicaban a aquello de la lechuguilla y la candelilla. Los que no tengan idea de qué es eso, bueno, la lechuguilla es una planta parecida al agave, es un agave pequeño, diminuto, que se da en todos los desiertos de México y que de ahí se extrae la fibra para hacer todo aquello como estropajos, escobitas, mecates, etc. Eso es el ixtle. La candelilla es una planta más leñosa, la cual al hervirse suelta una cera, por eso se llama candelilla, porque de esas se hacen candelas, se hacen velas. Y también es un proceso rústico, artesanal, el que se utiliza. Es una planta que también crece en los desiertos. La gente vivía de eso en aquel pueblito. Por supuesto que no había muchas ganancias y tampoco sabían exactamente qué hacer, cómo enfocarse. El principal problema que había en ese pueblito es que no les llegaban medios de comunicación. Todavía hablaban con arcaísmos. Si se acuerdan las películas antiguas, esos arcaísmos eran palabras o formas estructurales del lenguaje utilizadas muy en el pasado, como el ancina, el andábanos, que no son incorrectas, simplemente es el español antiguo que se quedó en nuestros ranchos y ejidos. ¿Por qué? Porque no llegaba hasta allá la comunicación. Lo único que llegaba era la radio. Curiosamente solamente llegaba a una estación de México. Como estamos cerca de la frontera, ellos decían que escuchaban hasta el guacha guacha de los gringos, o los ladridos, como decían ellos. Para ellos les parecían ladridos de perro al oír hablar a los norteamericanos en inglés en sus radios. Sin embargo, lo que estaba ahí presente era la radio, era el contacto que tenían con el mundo, y muchas pequeñas comunidades lo siguen teniendo. En mi caso muy particular, tengo gratas experiencias con los poblados de Coahuila, porque trabajo para un sistema
grande, que es el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Coahuila, que se llama Coahuila Radio y Televisión. Tenemos 16 repetidoras en todo el estado. Es un estado con 3 millones aproximadamente de personas, la mayoría en zona rural. Tenemos grandes ciudades como Piedras Negras, Torreón, Saltillo, Monclova, pero sí, la mayoría de la gente también está diseminada en este territorio que es agrícola y ganadero. Y en Parras de la Fuente, pueblo mágico, el cual recomiendo mucho. Ahí estuvo y está la primera vitivinícola de toda América Latina, la primera del mundo. Ahí se encendió el primer foco eléctrico en México por Tomás Alva Edison, imagínense. Bueno, es un pueblo mágico muy bonito. Ahí nada más hay 2 estaciones de radio, la local y la de nosotros, que es el sistema del estado. Debo aclarar que es una estación, la de nosotros, cultural y educativa, que pues también tenemos corte popular y hasta barra cómica. Pero ahí nada más llegaban estas 2 estaciones, nos platicaban, era muy curiosa la penetración que había con ellos. Era la estación local para escuchar quién se había muerto en el pueblo, ¿no? Escuchar las esquelas, ¿no? Y la de nosotros, pues, la escuchaban tanto por la música como por las radionovelas que logramos hacer. Hicimos 5 radionovelas y programas de ese tipo. Y en mi caso, yo escribo y produzco y también soy voz del programa llamado Coahuila en la Hora Nacional. La Hora Nacional, pues ustedes saben, es un programa que aparece todos los domingos a las 10 de la noche. Ese se hizo hace 80 años por decreto de México, de la presidencia en México, para que la gente de todo el país estuviera en el mismo tono nacional, ¿no? Que conociera su historia, sus tradiciones, sus costumbres. Era una forma de preservar nuestra mexicanidad. Y de, no sé, unos 20 años, 20 y tantos años para acá, se decidió también por decreto que los estados tuvieran esa participación en la segunda media hora de la Hora Nacional. Por eso el programa se llama Coahuila en la Hora Nacional, así como hay otros, Aguascalientes en la Hora Nacional, etc. Y ese es nuestro oficio, llevar la historia, tradiciones y costumbres. Y ahí voy. ¿Por qué recordar la historia? Recordemos que la radio, tanto como la televisión y los medios de comunicación, también deben de educar. Decían, no recuerdo de quién es la cita, de Marx, no me acuerdo, Engels, no, Marx, no, en fin. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Esa es parte de nuestra responsabilidad, ser un comunicador, un locutor de radio. Más que ser un personaje popular, eres un personaje con responsabilidad social. Debes hacerte responsable de lo que dices al aire. Hoy vivimos una vorágine con esto. De pronto se han pasado de permisivos algunos profesionales de la comunicación. Y encontramos programas lamentables donde se destruye el lenguaje. No quiere decir que seamos puristas del lenguaje, quiere decir que hay modos, hay formas también. Ya, por ejemplo, no se respetan los horarios para la transmisión de cierta información, por ejemplo, el horario familiar. Ahora ya dicen cualquier improperio, barrabasada, mentada de madre, a horas familiares, ¿no? Se habla indiscriminadamente de temas no aptos para niños. No digo que los niños sean tontos, sino que hay que cuidar también la salud emocional de nuestros hijos, su formación. ¿Por qué digo esto? Aunque parezca mocho, se están perdiendo valores. Todo el mundo lo dice, oh, sí, los valores, pero no seas moralista. Bueno, espérame, en los 90 se hizo un pequeño estudio con algunos periodistas, amigos, colaboradores aquí del estado, de Nuevo León también,
sobre los programas en donde estaban abusando del lenguaje soez o de la violencia gráfica o de la violencia explícita o de la burla, de la sorna como forma de comedia. No es, como les digo, que uno quiera pasarse de moralino, pero en ese momento, los 90, nos dimos cuenta de que las pulsiones humanas se estaban naturalizando. Las pulsiones humanas son todos esos humores que tenemos, no siempre positivos, ¿verdad? Pueden buscarlas hasta en Wikipedia, que no es tan mala, entonces se estaba naturalizando lo grotesco, lo feo, lo soez, lo violento, lo ridículo. Se estaba viendo como si fuera lo correcto, ¿no? Los programas en donde aparecían chavos burlones, en fin, ¿no? O situaciones gráficas de muerte, de gente muriendo, etc. Estábamos pensando en los jóvenes del futuro, cómo iban a tomar la vida, con qué seriedad. Resulta que cuando uno es joven todo es fácil y uno es inmortal, ¿no? Uno es indestructible hasta que te pasa. Ya estamos en esas épocas, ya las bajas pulsiones humanas son vistas como naturales, normales por una buena parte de la sociedad. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los programas de youtubers. Algunos son buenos, por supuesto, no hay mal que por bien no venga. Nos preguntábamos en los 80, bueno, la televisión es la reina ahorita, ¿qué sigue? No puede haber más. Oh, sí seguía. Ahora el medio de comunicación más importante del mundo está en manos de la gente, no de profesionales, de la gente. Sí, vamos a encontrar algunos youtubers, algunos locutores de radio, jóvenes, improvisados, que lo saben hacer bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero hay una gran mayoría que no. Simplemente, ahorita traen la jerga, la perorata, de que yo puedo decir lo que quiera porque aquí hay libertad de expresión. No, papá. Sí, hay libertad de expresión, pero les voy a recomendar, chavos, chútense los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana. Ahí habla sobre la libertad de expresión. En grosso modo, puedes decir lo que quieras, siempre y cuando no afectes a terceros, no atentes contra la moral y no provoques desorden público. Hay más, los artículos dicen un poco más, no son largos, pero les recomiendo que lo lean. Es responsabilidad de todo comunicador, de todo aquel que está emitiendo mensajes públicos, conocer lo que es la libertad de expresión en su constitucionalidad. Sí, hay que meternos a las leyes, a las políticas, porque es una forma de regirnos, de llevar las cosas bien. Y bueno, hay forma de decir las cosas también. Por ejemplo, yo no puedo hablar, entre comillas, mal de una persona porque eso pudiera ser difamatorio. Pero hay otras maneras de decirlo, ¿no? Te digo Juan para que me entiendas Pedro, etcétera, ¿no? Hay que estar en tono con el sistema, nuestro sistema constitucional, también conocer las leyes que nos rigen como comunicadores. Ahí sí tenemos que estar bien al tiro. ¿Por qué? Porque estamos viendo una serie de improperios en las redes sociales que aparentemente apelan a una libertad, pero más bien es a un libertinaje. A final de cuentas, cada quien habla de lo que sabe y cada quien ve el desfile desde donde está parado. Ahí les va. Hay una alegoría, la alegoría de los simios en un árbol. Había un árbol donde vivía una gran familia de primates. Un día llegó un primate de fuera y le pregunta al simio que vivía en la base del árbol: oye, ¿qué es el mundo? Oh, si el mundo es este árbol, sí, es todo lo que tenemos. Ajá. Entonces sube a la primera rama y le pregunta al simio que vivía ahí: oye, ¿qué es el mundo?
Mira, el mundo es este árbol y el pradito que está alrededor de él. Y en la siguiente rama más alta, ¿qué es el mundo? Fíjate que el mundo es ese río, este prado y este árbol. Y cuando llega a la copa le dice al simio de arriba, ¿qué es el mundo? No, el mundo es una isla donde hay un río, donde hay un prado y está este árbol. Todos tenemos una visión diferente del mundo, dependiendo de lo que hemos vivido, de donde hemos estado. Y desde ahí tenemos también que tomar en cuenta que no todos tenemos la verdad absoluta en un tema. Hay muchos debates hoy, se llevan a radio, se llevan a televisión. El trabajo del locutor no siempre es decir que tiene la verdad, sino mediar un debate. Recordemos, solamente los que son comentaristas con preparación, pues ya emiten juicios con respecto a lo que alcanzan a ver desde su punto de vista. El que es un reportero simple debe basarse solamente en el juicio de la observación. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso es lo que hace un reportero, emitir ese mensaje bajo esas cláusulas. Y ahora, bueno, tenemos una serie de opinadores. No está mal opinar, por supuesto, pero también hay que saber ver desde otros ángulos la información. Es un mundo ahora de información. Y acuérdense, ¿cuál era el cuarto poder? El cuarto poder era la prensa. ¿Por qué? Porque tenía información. La información es poder. ¿Poder qué? Esa es la pregunta. ¿Poder qué? Con esa información. Y bueno, para prepararse en esto, hay gente que lo ha hecho en el medio y hay gente que lo ha hecho estudiando. La escuela, la universidad, te da una base importante teórica, pero no te hace profesional. Obviamente sí, hay que entrar al ruedo con capote y entrarle al toro. Esa es la única forma de hacerse un profesional en la radio. Que te guste emitir mensajes, no se trata de ser popular, como les decía. Las personas que quieren estar frente a un auditorio, en cualquier ámbito, para ser famosos, yo les recomiendo que primero vayan a terapia, para que trabajen la baja autoestima que tienen. La fama es otra cosa, la fama es implícita, la fama viene como respuesta a un buen trabajo, incluso a la suerte. Ahora en las redes sociales eres popular, eres famoso, porque dices algo que empatiza con un grupo, vamos. Pero eso no te hace una mejor persona, te hace una persona que tiene mayor responsabilidad porque estás influyendo en la sociedad, en los jóvenes. Ahora hay una bola de raza que les llaman influencer. Yo estoy sorprendido. ¿Esa gente está influyendo a los jóvenes? Bueno, creo que algunos hay que entrenarlos, hay que educarlos, porque la verdad pues solamente están, vamos a llamarlo así, enturbiando más el agua. Están confundiendo a los chavos sobre lo que es un proceso real comunicativo, sobre lo que tiene valor. Hace rato decía sobre los valores. Un día me dijeron, traen de moda eso de que, ay, es que eres muy moralino, muy mocho. No, no. Dime, ¿qué es la moral? La moral es un sistema de valores que nos ayudan a mantener la conducta de un grupo grande de personas más o menos en orden. Eso es la moral. Otra persona me lo dijo de otra manera, también para que la tengan al tanto. Esto me lo dijo un psicoanalista. La moral es un invento de los poderosos para que los fregados no le vuelen el mandado. Bueno, es una serie de valores y no estamos cantando que lo que se están perdiendo son los valores y entonces resulta que lo moral es malo. Bueno, ahí está la tarea. La moralidad, sí, la moral cambia, no es única. Cada cultura tiene la suya, pero todas tienen un mismo fin, el mantener en armonía a un gran grupo de personas, a una sociedad.
Puede ser moral religiosa o puede ser una moral familiar, social o política. Va de la mano con la ética. Ahora, como profesionista de la comunicación, tenemos un gran problema con la ética. Resulta que hay personas que cobran más de lo que deberían cobrar y personas que no cobran en esto de la radio y la locución. Vamos al grano. ¿Quiénes son los que cobran de más? Les llamamos en el medio chayoteros. Ya han escuchado algunos de ustedes esa expresión. ¿Quién es el chayotero? El chayotero es el reportero que se corrompe, que recibe un estipendio, es decir, una paga, por hablar bien o mal según le dicte una tercera persona. También están otros que son un tanto peores, los que amenazan a una institución y luego le piden dinero para no decir lo que iban a decir. Ejemplo, y esto lo vi yo en una oficina. Llegan con un papel, bueno, ya vamos a llamarle reportero, no puedo llamarles periodistas. Mira lo que escribí de tu gober, mira aquí está todo lo que hizo mal y va a salir mañana. Échame 60,000 pesos si no quieres que salga. Increíble, así lo hacen, así, literalmente. Otros son más discretos, por supuesto. Lo que a mí me paraba los pelos de punta es que abrían un cajón y miren, sin recibo, 60,000 pesos, ahí está. Esa es corrupción, ese es el chayoterismo. Se le llama chayote porque allá creo que fue en la época de los 70s, se repartían, era con el presidente Luis Echeverría, se repartía fuera de la oficina de comunicación social el estipendio a los reporteros para que hablaran bonito de gobierno. Y afuera se ponía esta persona de gobierno listo con sus sobrecitos y como estaba muy fuerte el sol se paraba debajo de un arbolito que estaba ahí y resulta que el arbolito era una chayotera. Entonces entre los periodistas, entre los reporteros empezó a correr la fórmula de ¿ya fuiste por tu chayote? Y de ahí viene lo del chayote, pero no deja de ser una forma de corrupción que nos quita trabajo a los que queremos hacerlo bien. Están los otros compañeros que no cobran, abundan, que llegan a una estación de radio, oye, dame chance, yo tengo un programa bien chido que va a tener mucho impacto, mira, todos te van a escuchar. Y pues, órale, nomás que no tengo dinero, no importa, es que yo quiero hacer radio. Ahí les está ganando el ego, es un problema serio de ego. Yo le dije a una compañera que tenía un programa muy bueno, muy popular, cobra amiga, cobra, les estás dando mucho auditorio a estas personas. No, es que si me quitan el programa, ¿por qué piensas que te lo van a quitar? Pues porque les estoy cobrando. ¿No les estás trabajando un programa exitoso? Cobra y cobra bien. Lo más que te van a decir es, busca tus propios anunciantes. Puedes hacerlo, mucho mundo lo hace, muchas personas lo hacen. Tenemos que aprender de que estudiar para ser un comunicador de radio, televisión, cine, no implica tener que ir a pedir trabajo. Lo que nos está faltando ahorita son nuevos empresarios de la comunicación que están surgiendo en las redes y de forma muy padre, ¿verdad? Ha habido otra apertura, pero es otro público. La radio, con las ondas hertzianas al aire, es todavía más penetrante que las redes y llega a un público que necesita también oír y ser escuchado. Estamos en un momento difícil para la radio, precisamente por esto. Sales de la universidad y dices, ¿cómo me voy a vender? ¿Cómo voy a cobrar? Bueno, uno dice acá, muy chucho, oh, yo voy a cobrar 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues, soy profesional, ya estudié. Oh. Sí, no. Los salarios están en el suelo. Así es. Si estudiaste en una universidad en donde nada más te enseñaron las técnicas y las teorías de este medio de comunicación, pues vas a llegar con tu solicitud printaform
Digo, eso es lo que a mí me tocó a una estación de radio y que te den 8,000 pesos por mes o una cosa así, si bien te va, ¿no? Al menos que, bueno, hay quien tiene conocidos y les va mejor. La otra es cuando tienes una universidad en donde te enseñaron finanzas, liderazgo, administración, empresa, tienes otras oportunidades. Eso no se enseñaba cuando estábamos nosotros en la universidad. Eso, claro, yo estuve en una universidad pública, eso se dejaba para un TEC de Monterrey, una UVM, para los hijos de los dueños de los cocolines, ¿no?, de la lana, que tuvieran esa instrucción para la gran empresa. Y nos dejan a Juan Pueblo como empleados, ¿no? No, ahora tienen un mundo de información a la mano, en el bolsillo, en estas cosas que para mí son ciencia ficción. Nosotros imaginábamos esto como de una película como Star Trek, una cosa así. Ahora estamos hiperconectados y tenemos la enciclopedia del mundo abierta a nosotros. Sí, estudiar te va a ayudar muchísimo. Un papelito que habla es muy importante, pero también viene el ser autodidacta en esto. Yo tomé, por ejemplo, fuera de la universidad, cursos de locución y teatro para la voz. Que tengas voz grave no quiere decir que seas locutor, o que tengas una voz de soprano, no. La voz del locutor se forma, se educa, y hay maneras y talleres y cursos de hacerlo. Yo no lo encontré en la universidad, eso sí se lo digo. Sí me corregían mucho en los talleres de radio que tuvimos en la universidad, pero no aprendí hasta que tomé un curso específico para la voz. Quitarme vicios, sobre todo, lograr el acento llano, ¿no?, el acento neutro. ¿Qué vicios te quitas como locutor? El vicio del ceseo. Hombre, es que a mí me decían el de la S cuando estaba en la secundaria, no sé por qué, porque sacaba mucho la lengua, entonces pronuncias mucho la S. O el de la P, el popeo, que le llamamos, o la voz nasal, los que hablan pasando aire por la nariz. Un ejercicio muy sencillo para saber si tienes la voz nasal. Si eres capaz de decir las vocales tapándote la nariz sin que suene nasal, tienes buena columna de aire, tienes buen trabajo de voz. A, E, I, O, U. Solamente las consonantes cerradas, N, M, N, pueden sonar nasales. N, M, N, ñ, A, E, I, O, U. Es un ejercicio muy sencillo que se los paso a la mano para saber si estás trabajando bien tu respiración. Claro, la locución empieza desde la respiración. ¿Y dónde termina? Conectando la boca con el cerebro. Como les dije, un locutor no es el que habla mucho, sino es el que sabe lo que dice y sabe las consecuencias que puede traer lo que dice. Yo creo que ya estamos en tiempo. Me dio gusto platicar con ustedes. Espero que la plática haya sido provechosa. Bueno, más que plática, fue un soliloquio. Si no conocen la palabreja, decía mi maestro Catón, palabreja nueva, soliloquio, hablar solo, pero no estoy solo, estoy con ustedes. Muchas gracias, mi nombre es Víctor Antero Flores Certucci. Pueden encontrarme en mis redes sociales nada más como Víctor Antero Flores, Facebook, Instagram, etc.